Del 2019, Nicole y su hija Antonella, en ese día, en la noche, a las 21 horas, su vida cambió absolutamente. Mire, esto ya vienen bienvenidos. Fiscalía respondió que el caso se encontraba cerrado por falta de antecedentes. Lo único que se necesita establecer, en el fondo, es mi inocencia para poder yo demandar a los reales responsables y que paguen, en el fondo, para que Antonella se pueda rehabilitar. Bienvenida, Marilyn, estamos contigo. Hace 1 año y 8 meses, Sergio, ella, la madre de Antonella, Nicole, tiene esta lucha por probar que el accidente que ocurrió en ese entonces fue culpa de la autopista. Hoy tiene muy malas noticias porque la Fiscalía ha decidido cerrar esta investigación por falta de antecedentes. Nicole no quiere que esto suceda. Lo vemos todo en la siguiente nota y a la vuelta conversamos con ella. Muchas gracias. Fuerte, 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 fuerte. Mi nombre es Nicole Troncoso, soy mamá de Antonella, que tiene 4 años. En diciembre del 2019 tuvimos un accidente de tránsito en la ruta del Maipo, en el kilómetro 130. Ese día nuestra vida cambió. Ese día Antonella quería tomarse un helado, entonces yo paré en San Vicente y la llevé a una heladería que había ahí súper concurrida. Y me demoré porque se puso a cortar flores y me estuvo regalando flores que quedaron en el auto, todo. Y después me fui de camino hacia Santa Cruz y veo de repente algo negro, un montón de cosas, así como algo, un bulto en el fondo. Pero jamás yo iba a imaginar que venía con llanta y que, porque un neumático tú lo puedes sobrepasar. Si lo pasas bien firme, lo puedes sobrepasar, pero no con la llanta y con todo. Y que justo el jeep tenía la suficiente altura para poder que se metiera abajo. Era un neumático de camión 17,5. Entonces se metió abajo y ahí me bloqueó los frenos. El neumático me llevó arriba de él, o sea, como un patín. Entonces me llevó como patinando hacia la orilla, dimos con el ripio y el ripio me hizo resbalar y me corrió el auto. De ahí le dio a la Antonella atrás, que lleva justo atrás de mí. Ella iba en este asiento, atrás mío. Entonces el auto iba así y giró y le dio con el poste. Yo vi un destello de luz del poste, como que se iba a quemar algo. Entonces me bajé inmediatamente el auto y la puerta de la Antonella estaba bloqueada, porque como había recibido el impacto no se podía abrir. Entonces me tiré por la ventana de ella. Me colgué desde la ventana y la saqué. Ella estaba con los ojos abiertos, prácticamente muerta. Y tiene sangre. ¡Anto! ¡Ay! ¡Oye! Mi petita. Porque se estaba desangrando. O sea, si hubiesen llegado a asistirnos, le hubiesen podido hacer un torniquete, haber detectado de dónde venía la sangre, porque yo no tenía conocimientos médicos. Y hubiesen podido evitar el paro cardiorrespiratorio que dio por la pérdida de sangre. Entonces, si no hubiesen asistido de inmediato, no hubiese sido el daño neurológico que tiene hoy día. Antonella tenía solo 4 años cuando ella y su madre sufrieron este accidente que les cambiaría la vida, sobre todo la de Antonella, quien producto de sus heridas quedó con parálisis cerebral. 1 año y 8 meses han transcurrido desde aquel día y hoy Nicole denuncia que por falta de antecedentes la Fiscalía cerraría la carpeta investigativa del caso, por lo que no quedaría clara su inocencia en los hechos. Bueno, hace días atrás recibí una carta, ya que yo envié una solicitud a Presidencia para contarle todo lo torturoso que había sido todos estos años, el trato que nos había dado en el fondo Fiscalía, el hospital y en fin, todo lo que correspondía a Antonella. Y él pidió que se oficiara a todas estas entidades y le dieron una respuesta de lo que había sucedido con la niña. Y Fiscalía respondió que el caso se encontraba cerrado por falta de antecedentes, pero nunca le dijo al presidente, ni le escribió, que se encuentra cerrado por falta de recursos, de medios para seguir investigando. Ellos tienen el neumático, tienen el auto, pues lo único que se necesita establecer, en el fondo, es mi inocencia para poder yo demandar a los reales responsables y
que paguen en el fondo para que Antonella se pueda rehabilitar. Que eso es lo que se necesita hoy día de manera urgente, porque la vida de Antonella depende de ello. No es justo, no es porque yo quiera, no es porque quiera ser millonaria, es porque la Antonella lo necesita. Al principio dependíamos de esa máquina, que era el ventilador mecánico. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a tener a la Antonella conectada esa cuestión todo el rato, el oxígeno? Es como equipar una clínica en la casa, es una vida nueva. Porque ella era una niña súper independiente, súper activa, ella se bañaba sola. Era una niña muy traviesa, muy activa, muy inteligente, sabía los colores, las letras, los números, era muy inteligente. Entonces, verla en estas condiciones para mí creo que es lo peor que me ha pasado en la vida. Insólitamente, tras el accidente, Nicole fue imputada por el cuasi delito de lesiones graves y gravísimas en contra de su hija Antonella, hecho que hasta hoy la atormenta. Bueno, el tema de la imputación para mí es súper complejo porque al final es como que constantemente me están culpando de algo que yo no hice. A mí me torturan día a día pensando que una es responsable y la otra que la tenés que ver cómo se muere porque ellos no por la falta de empatía y de recursos que ellos no le proporcionan, por no dejar que yo los mande. Al estar imputada, Nicole no ha podido demandar a la autopista, a quienes responsabiliza y exige una indemnización por el accidente que dejó a su hija con graves secuelas. Aunque ella dure 2 meses más, se merece tener la mejor rehabilitación. Y en el mejor lugar porque ella no pidió esto, ni yo tampoco. Yo no puse el neumático ahí y yo no hice nada. Transité y pagué por una ruta que me tenía que haber prestado todas las medidas de seguridad. Y si por ese motivo el neumático hubiese estado ahí, al menos habernos asistido. Si hubiese sido mucho menos el daño. Por lo tanto, ellos tienen que responder y darle a la Antonella la mejor rehabilitación. En el mejor lugar del mundo. Pero no está viva, no está muerta. Yo no me quiero hacer rica a través de su sufrimiento. Ella está viva. Me regalona, pero me regalona. Ella es mi galona. Yo quiero una indemnización de la autopista suficientemente grande para que ella alcance a rehabilitarse. Ella tiene recién 5 años. Recién tiene 5 años. Tiene que reconstruir su cráneo. Tiene que recibir rehabilitación y tenemos que seguir luchando hasta el final porque nadie es quien para decirme que su vida terminó aquí y que le quedan tantos meses de vida porque ella ha demostrado que no es así. Al ser consultado sobre el caso, Ruta del Maipo, concesionaria de la autopista donde ocurrió el accidente, decidió enviar el siguiente comunicado. Como concesionaria realizamos constantes labores de vigilancia, limpieza y mantenimiento en la ruta, cumpliendo con los estándares de seguridad que nos hemos impuesto. Sin embargo, en vías de alto nivel de tráfico existen situaciones imponderables que escapan a nuestro control inmediato. Si bien las investigaciones respecto a las causas para las cuales siempre hemos colaborado de manera abierta y transparente aún siguen su curso, nos hemos acercado en más de una oportunidad a la defensa de la persona afectada con el fin de ofrecer nuestra ayuda y colaboración, proceso que hoy está en manos de la asesoría legal de la usuaria. Me da lo mismo que tengamos que ir, me da lo mismo lo que tengamos que hacer, pero que se haga bien. Sí. Pero eso ya lo encuentro ya una burla lo que están haciendo con nosotros, porque ellos saben que ella se va a morir. Nicole lleva 1 año y 8 meses luchando por sacar adelante a la pequeña Antonella y lo seguirá haciendo por el tiempo que sea necesario. El recuerdo de los últimos momentos que vivió con ella en plenitud le da fuerza para continuar este difícil camino. Ese día me acuerdo que ella cortó una flor y me la pasó y me dijo, mamá, mira, esto es porque tú eres la mejor mamá del mundo. Eso fue 1 hora antes que de la acción. Y me quedó eso. La flor quedó en el auto, debe estar seca. Me quedó eso grabado, de lo último que ella me dijo. 11 de la mañana con 40 minutos. Nos estremece muchísimo ver una vez más esta historia. Meses atrás estuvimos junto a Nicole Troncoso, la mamá de Antonella, conversando de esta situación. Estamos con Bárbara Salinas, nuestra abogada. El proceso judicialmente está cerrado, pero queremos respuestas, queremos entender qué es lo que puede hacer esta mamá en una situación tan compleja. Les pido a todos, Marilyn, Bárbara, Nicole, que me aguarden solo algunos minutos. Nosotros regresamos con ustedes dentro de los próximos segundos aquí en Bienvenidos. El caso y la historia de Nicole. Diciembre del año 2019, iba con su hija Antonella, su vida cambió de un momento a otro, mira. Fiscalía respondió que el caso se encontraba cerrado
por falta de antecedentes. Lo único que se necesita establecer, en el fondo, es mi inocencia para poder yo demandar a los reales responsables y que paguen, en el fondo, para que Antonella se pueda rehabilitar. Bueno, ya estamos con Nicole, está con Marilyn, estamos también con Bárbara, nuestra abogada, y lo primero es para Nicole. Estamos también impactados por lo que nos estás contando en la nota, lo que revelaste es que entonces la Fiscalía cierra el caso y a ti te dejan como la principal responsable cuando hay un informe de Carabineros que habla de este neumático, de las malas condiciones de luz que habían, que era imposible que te dieras cuenta y te percataras de lo que estaba pasando en el camino y lo que hizo que tu vida y la vida de tu hija cambiara radicalmente. Te queremos escuchar, adelante. Bueno, ellos dicen que es por falta de antecedentes y porque no tienen suficientes medios, ya no tienen recursos para seguir investigando. Pero ¿qué tanto peso tiene el informe de Carabineros que finalmente revela que las condiciones de seguridad de la autopista por donde tú pasabas, transitabas, no eran las adecuadas? Ellos dicen de que la causa basal del accidente, según el fiscal, no es el neumático, sino es no ir atenta a las condiciones del tránsito. Qué difícil, perdona que interrumpa, Nicole, pero qué brutal, porque tú estás manejando, aparece un neumático en el camino, por muy despacio que estés, es una carretera, además tienes posibilidad de manejar un poco más rápido, ¿no? ¿Qué es lo que podemos preguntarle en esta oportunidad? Porque ya más o menos el contexto lo entendemos, pero me gustaría recoger la palabra experta de nuestra abogada Bárbara Salinas. Bárbara, ¿cómo podemos ayudar o qué luces encontramos en la situación que enfrenta Nicole y su pequeña? Sergio, primero que todo quiero enviarle un gran abrazo a Nicole. Producción me entregó todos los antecedentes del caso y francamente esto es impresentable. Es impresentable, primero que todo, que la Fiscalía haya decidido utilizar una herramienta que es facultativa y que muchas veces se mal utiliza, que es lo que se llama la decisión de no perseverar. Quiero explicar un poquito esto para que la gente lo entienda y para que comprenda por qué también Nicole está siendo afectada. Porque esto significa que el Ministerio Público primero la formaliza, ¿verdad? Y luego dice, yo no tengo antecedentes, ¿no es cierto? Pero no son suficientes como para sostenerlo en un juicio. Entonces la situación procesal de Nicole queda como en el aire y en teoría, si alguien llega con nuevos antecedentes, podría reabrir el caso, ¿no es cierto?, dentro de un plazo de 5 años desde que se inició, porque ese es el plazo de prescripción. Eso como bien técnico, pero es muy importante, porque si bien es cierto, no se establece la inocencia de Nicole, que eso es lo que debió haber ocurrido en mi opinión jurídica, claro, tampoco se establece su culpabilidad. Entonces la concesionaria malamente puede señalar y decir de que atendía a esta situación que ya tiene en Fiscalía o en la justicia penal, ¿no es cierto?, no va a responder. Yo creo que aquí es evidente, pero es una cuestión de sentido común. Es decir, una persona que va en carretera en esas circunstancias se encuentra con un neumático de esas dimensiones, que entiendo que es un neumático de un camión, es muy difícil sortear aquello sin tener un accidente. Y por lo demás, ¿quién madre va a querer, ¿no es cierto?, aunque sea un cuasi delito vía negligencia, causarle un daño hacia su hija? O sea, eso desde el punto de vista jurídico a mí me parece muy relevante. Y perdón que me extienda, pero quiero señalar también que leyendo los antecedentes, cosa que me parece impresentable, es que Nicole, cuando estaba su hija literalmente en estado prácticamente de muerte, la toma Carabineros para hacer el procedimiento por orden del fiscal, ¿no es cierto?, y en el fondo tomarle la alcoholemia, que obviamente arrojó 0 resultados, teniendo una falta de criterio. Y eso también a mí me duele mucho como ciudadana y como abogada y como mujer y como madre, porque estamos en una situación extrema. Yo sé que, gracias Bárbara, yo sé que es difícil pasar una vez más por ese momento, pero quiero recapitular lo que está diciendo nuestra abogada. ¿Fue así? O sea, mientras esto estaba ocurriendo, mientras tu hija estaba en peligro de muerte, ¿a ti te hicieron reconstituir la escena y finalmente terminaste siendo inculpada por esta situación, Nicole? Bueno, cuando ella tiene el accidente en San Fernando, nos llevan al hospital, porque yo saqué a la Antonella, y en eso me dicen que ya no podían seguir manteniendo viva a la niña porque no tenían equipamiento y que necesitaban trasladarla, pero que yo no podía trasladarme con ella porque yo estaba en calidad de detenida.
¿Sí? Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, yo me quedo, hago lo que quieran, pero llévense a la niña para que la puedan salvar. Perdón, pero y se dan... la ambulancia se demoró 5 horas. Qué locura. Por favor, continúa, Nicole, la escuchamos. Y ahí fue cuando me dejaron ir. Y ahí me dejaron irme con ella por lo que se demoró la ambulancia. Y había terminado el procedimiento y me dijeron que iba a quedar citada nomás. No supe más, yo hasta después que me empezaron a llegar los... Claro. Nicole, ¿qué pasa con otros testigos? ¿Pudo haber más, o sea, puede haber más personas que hayan sido testigos de lo que pasó, que corroboren tu versión, o la autopista consiguió otros testigos que corroboraban la versión de ellos? Te lo pregunto para entender por qué llegamos a esto. De hecho, yo tengo la abuelita de Antonella, es testigo porque iba conmigo en el vehículo, está inscrita como testigo, los carabineros la tomaron las declaraciones. Nunca la han llamado jamás. La otra son las personas que me llevaron al hospital de San Fernando en su vehículo, también están notificadas pero jamás las han llamado. Quedaron como testigos pero no han hecho nada. Y esas personas como testigos podrían de hecho, ellas corroborar siempre la preguntan. La mala iluminación, por ejemplo, podrían corroborar la velocidad en que tú ibas, Sí. que imagino que son argumentos que pueden utilizar y que tiene en su poder la Fiscalía. De hecho, ellos me acompañaron hasta el hospital y se quedaron conmigo hasta que a la Antonella la trasladaron. Y ellos nunca han sido llamados. Ellos vieron todo. Nicole, Nunca. De hecho, hablan conmigo por teléfono para saber cómo está la niña, porque quedaron muy afectados. Era una familia entera que venía con sus hijos. Claro. Qué tremendo. Nicole, ¿tú alcanzaste a ver el neumático en la carretera? Vi algo, un bulto en el fondo, pero no sabía que era un neumático. Porque tú en el relato cuentas que de pronto... Nunca supe hasta después. Que el auto giraba, ¿no? Porque pasa sobre el neumático y el auto comienza a girar. Eso es lo que entiendo que ocurrió. Sí. Lo que pasa es que al costado del camino no había barreras de contención y además de eso la caletera en el fondo tenía ripio. Entonces, como el neumático quedó abajo del auto, me resbaló, como tenía llanta, se tiró hacia el lado y como que giró el auto y el poste fue como el freno. Poste que luego cae y daña también... No cae. No cae. No. Okay. Le pega a la puerta donde iba Antonella y la Antonella iba en su silla. Entonces como que ahí fue donde le pegó en la cabeza. Claro. Y a propósito de lo que tú nos comentas, Nicole, Bárbara, ¿cómo poder hacer que el fiscal sí reciba estos testimonios que pueden dar fe de lo que ocurrió según la visión de Nicole? Porque finalmente, claro, se basan en la versión de que ella no habría ido atenta a las condiciones de la carretera. Pero ¿cómo poder ejercer esa fuerza para que sí esos testimonios sean escuchados y sean parte de la causa? Tonka, aquí la única posibilidad es que Nicole tenga que recurrir, ¿no es cierto?, ojalá asistida por un abogado y aportar nuevos antecedentes y reabrir esa investigación de manera tal de forzar al Ministerio Público, ¿no es cierto?, a que establezca de que acá no hubo delito. De hecho, hay un antecedente que a mí me llama poderosamente la atención dentro de lo que aportó Nicole a la producción del programa, y es que hay una carta de la Fiscalía Nacional donde se le pide disculpas de alguna manera por haberla formalizado, pero en definitiva la formalizaron y además terminan con esta salida alternativa que ella no la beneficia. Entonces lo que podría hacer, que no es fácil de hacerlo, normalmente estos cierres entre comillas de causa o de casos no se reabren. Ella tendría que hacer una batalla bastante dura, pero yo creo que el camino es el equivocado. Yo creo que acá lo que hay que apuntar, Nicole, es específicamente la responsabilidad de la concesionaria, porque veamos lo siguiente, no tenían, ¿no es cierto?, barreras de contención, tampoco tenían, porque ese neumático no estaba 5 segundos antes de que tú pasaras por la autopista, de manera tal de que eso debiera haber sido removido rápidamente. Entonces acá las autopistas que han sido tan criticadas y con justa razón cobran carísimo y no nos dan ninguna garantía de seguridad. O por lo menos cuando ocurre un accidente... Además que tampoco nos fueron a buscar. Por lo mismo, tampoco te fueron a buscar. Entonces nadie nos asistió. Y yo te la abuelita estuvo ahí unos 40 minutos. Así es. Y Nicole, yo te insisto en lo siguiente, tú no eres, si bien es cierto, no se declaró tu inocencia,
Pero convengamos lo siguiente, a ti te formalizaron. La formalización solamente es una comunicación de cargo de que está siendo investigada. Esa salida, que yo sé que no es satisfactoria, en caso alguno significa que tú seas culpable. Y la empresa, en este caso la concesionaria, no se puede excusar diciendo que no va a responder, que dicho sea paso, ojo, ellos tienen seguros contratados para esto. Así que un poquito más de humanidad y de conciencia a las autopistas en estos casos. No es... Ellos perfectamente, perdona, sí. ellos perfectamente pueden, o sea, más que perfectamente, ellos están obligados a responder por la negligencia que tuvieran en este caso específico. Y ellos son los que tienen que responder económicamente para el tratamiento de tu hijita. Qué difícil situación. Eso es lo que buscamos en el fondo, porque lejos de todo es eso. Claro. Es que ella se pueda... Es difícil. Ella tiene que recibir para poder rehabilitarse, porque aquí en Chile la rehabilitación es pésima. Bueno, perdón, y además aportar otros antecedentes a las personas que nos están escuchando en sus casas. O sea, Nicole no solamente fue objeto, en mi opinión, de un severo maltrato por parte del sistema judicial penal de la autopista, sino que además también de los sistemas de salud, en este caso la ISAPRE. O sea, aquí tuvo muchas dificultades para trasladar a su hija, muchas dificultades para ser atendida, no se aplicó la ley de urgencia, que tiene que ser el preferente, la clínica o el plan que tiene el ISAPRE. O sea, todo eso, por Dios, en Chile se tiene que acabar. Estamos hablando de la vida de una persona. Y no la operaron. A la niña no la operaron, y la falta de la operación hizo que se infartara. Y ese fue el daño también añadido que se le dio a la niña. Exactamente. Porque ellos decidieron que ella no tenía más posibilidades. Exactamente. Entonces acá, si se dan cuenta, lo que tenemos es una trilogía fatal, ¿no es cierto?, de... Sí. No solamente incumplimiento, yo creo que de falta de humanidad, y en definitiva esto no puede quedar así. Nicole necesita efectivamente que la autopista se haga cargo, que también se investiguen las responsabilidades médicas, porque leyendo los antecedentes, la falta de atención derivó, ¿no es cierto?, en la pésima situación en la que se encuentra hoy día su hijita. Entonces, esto ha llegado hasta los oídos de la Presidencia de la República. Entiendo que se ha informado y han habido ciertas escuchas, digamos, y han tratado de ayudarla. Pero acá las cosas son más simples y más concretas. ¿Cómo es eso, Nicole? ¿Llegó esta información hasta la presidencia? ¿Qué nos puedes contar de aquello? Bueno, yo fui a dejar una carta en el fondo exponiendo minuto a minuto lo que habíamos vivido desde que me tomaron detenida y todo eso. Y el presidente ofició al hospital de Rancagua, al Ministerio de Obras Públicas y a la Fiscalía. Y bueno, ahí Fiscalía respondió que no, que el caso estaba cerrado, pero no les dijo que era por falta de recursos. Es que eso no existe, tampoco no existe ese concepto de falta de recursos. El Ministerio Público, perdón que interrumpa, yo insisto, acá tiene mucha responsabilidad. El Ministerio Público está obligado a investigar bajo el principio de objetividad todas las circunstancias, ya sea que establezcan la responsabilidad o que eximan de responsabilidad. No puede alegar que no tiene recursos. Aquí lo que hizo el Ministerio Público, en mi opinión, fue una labor absolutamente deficiente, no haber investigado más. ¿Qué es eso de que no se le tomen declaraciones a los testigos? No basta solamente con el informe de las CIA de Carabineros para establecer, ¿no es cierto?, una conducción aparentemente distraída. Es decir, acá el Ministerio Público simplemente, y perdonen que lo plantea así, tomó esta carpeta, dijo, bueno, acá formalizamos, la vamos a terminar porque no hay nada más que hacer, porque no se hizo el trabajo. No tienes que pedir disculpas de nada, es muy importante escucharte, Bárbara, porque nos ejemplificas con tu expertise, situaciones que simplemente nos generan, como no, muchísimo estupor. Indignación. Por supuesto, indignación, estupor, molestia, todo, rabia. Nicole, ¿cómo está Antonella hoy? Mira, hace como 2 semanas comenzó a mover las piernas. Poco, pero ya hace fuerza con sus piernitas, que eso jamás lo iba a hacer. Entonces, para mí es harto, para mí es mucho. Claro que sí. Nicole, te quiero proponer algo. Entonces, Bárbara. en este momento estamos, dígame.
te quiero proponer algo. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial y al regreso vamos a leer un comunicado que nos envía la concesionaria Ruta del Maipo. Este tema continúa aquí junto a nosotros, aquí donde cada uno cuenta. Bienvenidos, ya volvemos. Seguimos junto a ustedes, estamos con Nicole Troncoso, madre de Antonella, quien la noche del 1 de diciembre del 2019, cerca de las 21 horas, vivieron este fatal accidente que produjo un cambio total en su historia, en su vida, y hoy día se encuentra en una situación legal muy, pero muy delicada a propósito del cierre del proceso desde la institucionalidad judicial. Nicole, esto ha sido muy complejo para ti, pero ¿cómo tomas esta decisión finalmente de las autoridades que cierran tu proceso? ¿Cuál fue tu reacción en esa primera instancia? Bueno, yo me hago cargo de mis palabras y yo creo que aquí hay un tema de algo debe estar plata por abajo, algo debe estar haciendo el fiscal. Y estoy segura de eso. Porque no es normal, no es común, después de todo lo que se ha pedido. Entonces la autopista debería dejar de coimar gente y pagarle a la Antonella. ¿Tú sientes que hay entonces situaciones irregulares en este proceso? Claro, sí, yo creo que está corriendo dinero, pero no a donde debe. Está corriendo dinero, nos dices 30 tú. segundos. Bárbara, segundos. Por favor, te escuchamos. Sí, yo solo quiero decir, Sergio, que a propósito del comunicado, las palabras en este caso no construyen realidad. A la autopista un mensaje súper claro: menos lucro y más conciencia social. Tú lo dices porque esto no es, esto se está repitiendo muchísimo. Este caso, el de Nicole y su hija Antonella, es uno de muchos. Veíamos en una nota de prensa días atrás la historia de otra concesionaria en la cual un auto que había sido robado avanzó muchos kilómetros por la carretera y finalmente en una persecución policial, y finalmente ese auto que iba arrancando tiene una colisión con otro con resultado de muerte, y la concesionaria también no ha querido hacerse cargo de las responsabilidades de aquello. Hablo de una concesionaria en la cual un auto recorre muchos kilómetros y no hubo ningún tipo de señal que le advirtiera a los vehículos y a los que manejan estos que estaba ocurriendo esto. Por lo mismo, como no es único, recogemos tus palabras y esperamos que se agilicen los procesos. Vamos a leer la respuesta de la concesionaria, Nicole. Dice así: como concesionaria, realizamos constantes labores de vigilancia, limpieza y mantenimiento en la ruta, cumpliendo con los estándares de seguridad que nos hemos impuesto. Sin embargo, en vías del alto nivel de tráfico existen situaciones imponderables que escapan a nuestro control inmediato. Si bien las investigaciones respecto a las causas para las cuales siempre hemos colaborado de manera abierta y transparente aún siguen su curso. Y la última frase o renglón de esto dice: nos hemos acercado en más de una oportunidad a la defensa de la persona afectada con el fin de ofrecer nuestra ayuda y colaboración, proceso que hoy está en manos de la asesoría legal de la usuaria. Esas son las palabras de la concesionaria Isla de Maipo. ¿Qué te parecen estas palabras, Nicole? Bueno, ellos es verdad que se acercaron a hablar una vez. Y me dijeron de que en el fondo, qué es lo que yo buscaba. Yo le dije que una indemnización. Y me dijo de que en el fondo ellos tenían como estándares de pago. Y que el único pago inédito que tenían era esa persona que era hija del Consejo de Defensa del Estado. Que el único pago inédito era que aquel. Ellos aquel. En el fondo que le pagaron 610 millones de pesos a ella. Pero yo en pura cuenta clínica tengo 400. Sin duda que este caso, Nicole, debe seguir siendo explorado, analizado, y ojalá esperemos que el caso se reabra, porque la situación que estás enfrentando junto a tu pequeña Antonia es muy, muy compleja. ¿Has pensado qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante? Bueno, en este momento nosotros estamos optando a un tratamiento con la Antonella, que es un tratamiento de células madre, que aquí en realidad en Chile es bastante básico lo que hacen, porque en otros lados lo hacen y ya está probado, pero acá no. Y es ponerle células madres del cordón umbilical. Es por eso que yo hoy tengo 7 meses de embarazo. Felicitaciones. Para cuando nazca el hermano poder implantar esa célula.
felicitaciones por lo que nos acabas de contar y esperamos que esto, en términos de la salud de tu pequeña y también el proceso judicial que tú esperas que se reabra, sirva de algo lo que hemos conversado. Muchísimas gracias, Nicole, muchísimas gracias, Marilyn. También le agradecemos a Bárbara. Sergio, sí, te escucho. Quiero decir algo. Por favor. Quiero convocar este domingo 22, el próximo domingo, a la marcha que hay por todos los niños, porque hay muchos niños que, igual que Antonella, necesitan justicia, porque el tema judicial es cada vez más absurdo. Lo entendemos Delincuentes perfectamente. de verdad que están libres. Agradecemos mucho que confíes en nosotros y ya está hecho el llamado entonces. Nicole Troncoso, madre de Antonella, ha sido parte de esta conversación y